Reyes, que tiene que hablar luego. Muy bien. Si ya estamos duchos, ya Pues somos empezamos, expertos, si os parece. Aurora, ya. Lola, Ángeles, está José María Ángeles? Carrascal, Ahí está, Antonio Calvete, ya estamos casi todos. Trini. Lola, Falta Elena hola. Juárez, no sé. Tienes que darle también. ¿Os parece que empecemos? Gerardo, A ver, Sí. muy cerramos buenas. el micro. Muy bien, Cerrar el buenos micro. días, buenos Cerramos. días. Arsenio, cierra el micro, porfa. No sé qué me ha dicho que haga del micro. Bueno, pues os doy a todos los buenos días. Me alegro mucho de veros, a todas y a todos. Y voy a presentar a Reyes Mate, que es sobre todo un amigo, un buenísimo amigo de hace muchísimo tiempo. Y al que agradezco mucho que enseguida haya dicho que sí, que quiere estar con nosotros. Reyes Mate es un filósofo, ya lo veréis. Él es filósofo, profesor de investigación honorífico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, precisamente en el Instituto de Filosofía del Consejo, que estuvo allí desde casi 10 años, desde 1990 hasta el 98. Él fue el investigador principal de un proyecto muy importante sobre la filosofía después del Holocausto. Ha escrito muchísimos libros, muchísimos. Yo no os voy a decir todos porque serían innumerables. El último que os recomiendo, yo todavía no lo he leído porque acaba de salir, está en las librerías desde ahora, desde febrero, desde marzo, que es Pensar en Español, de Catarata. Y yo solamente tengo un libro que es como mi preferido, porque fue Premio Nacional de Ensayo de 2009, que os enseño, es este. Bueno, hay muchos libros de Reyes que podéis seguir, y si no queréis leer un libro, pues Reyes ha escrito muchísimos artículos en 3 periódicos fundamentales. Los que publican el norte de Castilla y todo lo que él escribe. Y desde luego, si le queréis oír, pues quincenalmente aparece en Televisión Española, en la Televisión 2, en el programa de La Aventura del Saber, que sobre todo María Jesús Garrido, que trabajó en ese programa hace muchísimo tiempo, pues te encantará, María Jesús, y a los demás oír a Reyes. Bueno, sin más preámbulos, porque lo más importante es, Reyes, oírte. Te dejamos la palabra, ya sabes, te oímos durante el tiempo que consideres oportuno y luego abrimos un debate para poder charlar contigo. Así que de nuevo, muchas gracias, Reyes. Tienes la palabra. Muchas gracias, Aurora, por tus palabras. Gracias también a Carmen Ferrero por la invitación. La verdad es que es un placer y también un honor, ¿no? El poder compartir con vosotros pues estas reflexiones sobre un tema al que he dedicado muchas horas, ¿no? El tema de la memoria. Así que sin más, entremos en el asunto, ¿no? Habíamos titulado, ¿no?, esta intervención como la memoria, una lectura moral del pasado. Bueno, la memoria hoy está en alza, se habla mucho de memoria. Contra lo que pudiera parecer, lo que se produce es una época de olvido. Nadie quiere ver ni mirar hacia atrás, entre otras razones porque ha comenzado la Guerra Fría y lo que los vencedores quieren es que los vencidos, los alemanes, pues formen parte de sus propias filas, ¿no? Por un lado los soviéticos y por otro lado los americanos, y lo que no quieren es que los vencidos, que son los que deberían mirar al pasado, los nazis, pues pierdan energías examinando sus culpas.
Por eso digo que lo que ocurre es una fase de olvido que llega hasta final de los 80, y por eso la transición política española, que hoy se critica porque se dice que olvidó mucho, pues hay que entender que era lo que se llevaba no en España, lo que se llevaba en el mundo. Realmente la memoria se despierta a final de los 80 con la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, y esa memoria empieza siendo la memoria del Holocausto. Realmente, eso es lo que aviva el interés mundial por la memoria, que luego se aplica pues, a la memoria de la conquista, a la memoria de la esclavitud, a la memoria de la guerra civil, etc. Pero la chispa fue la Segunda Guerra Mundial, la memoria de las víctimas del Holocausto. Ahí se fragua, digamos, un cuerpo doctrinal que alimenta luego otras reflexiones que llegan a la guerra civil o incluso a las víctimas del terrorismo etarra, por ejemplo, ¿no? Tenemos pues que la memoria ahora es un tema importante en todos los sitios, en todo el mundo. Pero yo titulaba esta intervención como memoria, lectura moral del pasado, porque del pasado se ocupa también la historia, y hay una diferencia entre la historia y la memoria. La historia no es una lectura moral del pasado. La historia lo que quiere es conocer los hechos. La memoria lo que busca es valorarlos moralmente. Y esto tiene una explicación. La historia se dedica a conocer los hechos, pero hechos en castellano, como en las lenguas latinas, es el pretérito perfecto del verbo hacer. Un pretérito perfecto es un pasado realizado, un pretérito, un pasado que se ha realizado. Esos son los hechos. Digamos, los hechos hablan de un pasado que ha tenido éxito, pero hay muchos proyectos del pasado que han fracasado. Hay muchos proyectos del pasado que no han tenido lugar. Y en eso no han llegado a ser hechos, son más bien no hechos, pero han sido proyectos. Y de eso se ocupa la memoria. La memoria se ocupa de los no hechos, de entender qué significan para un presente hecho de hechos todos los proyectos que podían haber sido, pero que no han llegado a ser y que han quedado arrumbados, digamos, en los bordes de la historia. Por eso tenemos del pasado dos lecturas, ¿no? La lectura que hace la historia y la lectura que hace la memoria. Hablemos ahora un poco más de la memoria. La memoria, decía que ahora es tomada en consideración, importa la memoria, pero realmente en nuestra cultura, la cultura occidental, lo que ha dominado es el olvido. Es una cultura de olvido, fundamentalmente. Y eso lo podemos explicar con cuatro brochazos, con cuatro momentos, ¿no? Para Aristóteles, volviendo, por ejemplo, pero hablaba de la memoria en un sentido un poco despectivo, ¿no? Un poco menor. La memoria se ocupa de sentimientos, no de conocimientos, de sentimientos. La memoria es la forma en que cada cual expresa cómo ha vivido un acontecimiento pasado. Ahí lo de menos es la objetividad del sentimiento. Lo importante es el sentimiento como tal, cómo uno vive las cosas. Entonces, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el sentimiento, ¿no?
La memoria era un sentimiento, es decir, un asunto menor. En la Edad Media, sin embargo, Eli, perdona, vale. Vale, hasta luego, adiós. Venga, a ver. en nombre de la Rosa digo que Ahora cortamos. Yo creo que ¿Pasa te algo? oímos, Calla. sí, ¿Me Rey, oís? te oímos bien. Es que se ha metido un Vale, individuo extraño. vale. Entonces decía que en el nombre de la Rosa los monjes mueren porque tienen la curiosidad Por de favor, leer los que un se libro hayan nuevo. metido que se callen porque o cierran el micro, por favor, que se oye todo. Muere porque tienen la curiosidad y el bibliotecario, que es un ciego, ¿no? Es el único monje español, por cierto, él que es el que prepara todos los asesinatos, explica en el último momento por qué lo hace, ¿no? Dice, yo hago esto porque la humanidad ya sabe todo lo que tiene que saber para salvarse. Entonces, cualquier novedad es peligrosa. No necesitamos nada nuevo, ¿no? Y por eso mata. Es decir, que en la Edad Media se entendía que el pasado tenía la energía suficiente para alimentar el presente y no eran necesarias ya novedades, ¿no? Esto cambia luego, este poder que tiene la memoria en la Edad Media desaparece en la Edad Moderna, donde la Edad Moderna se caracteriza por lo que llamamos la autonomía del sujeto, el descubrimiento de que nada hay superior a una razón libre, y esa razón libre tiene que ser la que construya no solamente las reglas políticas, sino también las reglas morales. Entonces, no hay nada superior a la razón libre, de ahí que cualquier autoridad extraña, como sea, por ejemplo, la memoria o la naturaleza o Dios, que son cosas distintas de la razón libre, pues queden en un segundo plano, ¿no? Es decir, que la edad moderna de la que somos herederos es una edad eminentemente alérgica a la memoria, amnésica, porque lo que le interesa es el presente. Y esto cambia un poco en el siglo XX. En el siglo XX hay dos guerras mundiales. En torno a la Primera Guerra Mundial, pues se produce un descubrimiento, y es que sin memoria, la sociedad descubre que sin memoria no conocemos nada. Imaginemos que nos colocamos delante de una catedral o de las pirámides de Egipto. Si no fuera por los conocimientos del pasado que llegan hasta el presente, pues veríamos allí piedras sin mucha significación. Si somos capaces de disfrutar, digamos, con el arte gótico, el arte románico o con las construcciones de las pirámides, es porque la miramos con una mirada enriquecida por unos conocimientos que el pasado nos ha transmitido y que ya son nuestros, ¿no? Entonces ahí se produce, digamos, el descubrimiento sociológico de la memoria, ¿no? La memoria forma parte de la construcción, decimos, de la realidad, de la visión de la realidad. Pero el gran cambio de la memoria se produce en torno a la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por razones diferentes, sobre todo porque entra en la historia de Europa una cultura que había quedado desde siglos muy postergada, como era la cultura judía. A principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, pues aparece por todos los sitios la cultura judía, en el psicoanálisis con Freud, en el arte con el cine, que es fundamentalmente un invento judío, en la filosofía también.
en la literatura, con Kafka, etc., ahí aparece, digamos, esta riqueza judía que hace que se haga un gran descubrimiento y que tiene lugar en torno a la Segunda Guerra Mundial, para situarla en el tiempo, y es la idea de que la memoria no es solo un sentimiento, sino un conocimiento. Es decir, se da la vuelta a Aristóteles. La memoria es conocimiento. ¿Y qué es lo que conoce la memoria que no conozcan la historia y las ciencias? ¿Qué es lo nuevo que permite conocer la memoria? Es la parte oculta de la realidad. En español tenemos dos palabras que son parecidas pero que son muy distintas, y es realidad y facticidad. Entendemos por realidad el conjunto de lo existente, ¿no? Y la facticidad son los hechos. No son dos palabras que se deban confundir, porque la realidad, lo que existe, no solamente son los hechos, sino, como decía al principio, los no hechos también. Hay una parte oculta de la realidad. Lo que vemos es solamente la manifestación, lo aparente de algo que también tiene una parte oculta. Bueno, pues la memoria es una lectura de la parte oculta de la realidad. ¿Y qué es lo que subyace a la parte aparente de la realidad? Dicen estos pensadores a los que me estoy refiriendo, lo que existe es una historia del sufrimiento. Lo que existe es una historia del sufrimiento. Y eso es lo que hasta ahora era irrelevante para el conocimiento, pero que ahora, gracias a la memoria, empieza a ser relevante. Y esto lo podemos concretar mirando lo que llamamos la filosofía de la historia, la interpretación de la historia. Y perdonad, yo tengo que referirme de vez en cuando a algún filósofo. Hay un filósofo que es como una especie de notario de la realidad, que es un filósofo alemán, Hegel, y digo que es un notario porque él lo que hace es estudiar todo lo que la humanidad ha hecho y dicho a lo largo de los siglos y tratar de componer con todo ese puzzle pues, un discurso, ver qué relación tiene todo eso, ¿no?, que la humanidad ha hecho y dicho. Y cuando lo hace, pues se queda un tanto perplejo porque le llama la atención que alguien como el ser humano haya construido una historia tan irracional. Todo lo que ha hecho el ser humano fundamentalmente ha sido en base a la violencia y a la barbarie. Y le choca porque se supone que el ser humano es un Homo sapiens y que debería tener un poco más de racionalidad en la construcción de la historia. Entonces se sorprende, pero nos tranquiliza, ¿no? Enseguida nos tranquiliza, porque dice, todo esto, tranquilos, tiene una explicación. Es verdad que ha habido mucha barbarie, pero en su conjunto todo tiene una justificación, porque la historia de la humanidad ha sido una historia del progreso. Es una historia, aparece la palabra progreso. Es verdad que el progreso se ha cobrado muchas víctimas, pero hay que aceptarlo porque son el precio del progreso. El sufrimiento y las víctimas son el precio del progreso. Y eso es invisibilizar precisamente a las víctimas, y eso es la parte oculta de la realidad. La parte oculta de la realidad no significa que no conociéramos cómo se ha hecho la historia, sino que no le dábamos importancia, porque considerábamos que eran insignificantes, no tenían significación propia. La única significación que tenían las víctimas era en función, digamos, del resultado global. Y esto explica, entre paréntesis, el debate que ha habido en España en torno a la transición con los historiadores, ¿no? Yo he discutido mucho con algunos historiadores, con esta generación de historiadores que ha marcado de alguna manera la explicación política de la transición,
como Santos Juliá o Álvarez Juncos, y estos son muy críticos con el discurso de la memoria. Los mayores críticos de la memoria en España son los historiadores, curiosamente, y lo son porque ellos dicen, no es verdad que en España se haya olvidado nada durante la transición, dicen estos historiadores, dicen, si lo sabíamos todo. Y es verdad, y tienen razón, pero ¿cuál era el problema? Que no lo dábamos importancia. No quisimos dar importancia a lo que sabíamos. Es decir, no quisimos dar importancia a lo que supuso la guerra civil, lo que supuso el exilio, lo que supuso la represión, lo que supuso los desaparecidos, etc. No lo quisimos dar importancia, de ahí el olvido. El olvido no significa desconocer lo que ocurrió, sino no darle importancia en el sentido este que decía Hegel. Las víctimas son insignificantes porque lo importante es el resultado final. Lo importante era, en el caso de la transición política española, era crear un clima de consenso, de concordia, y olvidarse de un pasado que podía ser muy conflictivo y podía alterar mucho las reglas de juego. Entonces, digamos, estoy hablando un poco de cómo la memoria ha funcionado a lo largo del tiempo, y decía que empezó siendo un concepto menor, un sentimiento, y ya vimos, acabamos de ver que acaba siendo no solamente un sentimiento, sino un conocimiento fundamental, porque sin la memoria, digamos, ignoraríamos una parte fundamental de la realidad. Pero hay todavía otro momento fundamental para entender la memoria, llegar al concepto de memoria histórica, que es el que manejamos en España, y digamos que hay otro momento fundamental, y es ese momento en el que aparece el deber de memoria. Tenemos ya ganado, digamos, el concepto de la memoria como conocimiento, pero no aparece todavía el concepto de deber de memoria. Y ese aparece, efectivamente, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de deber de memoria aparece cuando son liberadas las víctimas de los campos de exterminio. En ese momento, los supervivientes tienen hacen una reflexión, y llama la atención que esa reflexión es coincidente entre los supervivientes de los distintos campos sin que entre ellos haya ninguna comunicación, que era imposible. Y la reflexión que se hacen es nunca más, nunca más. Esto no se puede volver a repetir. La humanidad no soportaría una nueva experiencia de barbarie como la que nosotros hemos vivido. Aparece el nunca más. Y para que la historia no se repita, la herramienta es la memoria. La memoria es la forma de que la historia no se repita. Esto lo hemos oído ahora en los últimos años muchas veces, pero no deja de ser algo extraño. Porque si nos fijamos bien, en ese momento había mucha gente interesada en que la barbarie no se repitiera cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, empezando por los aliados vencedores, ¿no? Pero los aliados, es decir, los ejércitos americanos y franceses y británicos, era gente seria y tomaron medidas, digamos, contundentes para que la historia no se repitiera, ¿no? Por ejemplo, impusieron a los alemanes una constitución democrática que todavía conservan. Se la impusieron los aliados. Decidieron también el Plan Marshall. El Plan Marshall obedecía a una idea, digamos, muy sagaz, y era la de que si se creaban condiciones económicas buenas, ¿no?
en Europa, pues se conjuraba el peligro de los extremismos fascistas, ¿no? Se tomaron otras medidas, como por ejemplo subrayar mucho en la educación la formación en la tolerancia, ¿no? La educación para la ciudadanía, digamos, ¿no? En fin, se tomaron medidas serias. Pero sin embargo, para las víctimas, para los supervivientes, era más importante la memoria que todo eso. Para las víctimas, más importante que todo eso, para evitar la repetición de la catástrofe, era la memoria. ¿Por qué? Pues la explicación que yo me doy es la siguiente, ¿no? Ellos habían hecho la experiencia de que habían vivido algo inimaginable, impensable. Nadie lo había previsto. No estaba en los libros escritos. No había ninguna teoría, ninguna filosofía, ningún pronóstico científico que adelantara lo que realmente ocurrió. Aquello escapó, lo que ocurrió, digamos, a la inteligencia, a la imaginación y a la capacidad intelectual de toda una época. Pero ocurrió. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar? Aquí está el punto. Pues ocurre que lo que hemos hecho, aunque no seamos capaces de pensarlo, aunque no lo hayamos pensado, lo que ha ocurrido debe ser el punto de partida del futuro. Lo que ha ocurrido debe ser lo que diríamos en castellano, lo que dé que pensar. Es decir, se trata entonces, el deber de memoria no consiste tanto en acordarse de las víctimas de los campos de exterminio, de los campos de concentración. No consiste tanto en eso. No consiste en acordarse de las víctimas. Consiste en reconstruir la historia, y las piezas de la historia se llaman política, se llaman ética, se llaman arte, se llaman derecho, se llaman educación, etc. Digamos, se trata de reconstruir todas esas herramientas, todas esas piezas de las que consta la historia, reconstruirlas de una manera nueva, ¿no? ¿Cómo? Partiendo de lo que realmente, de la barbarie que realmente ocurrió, de la barbarie que realmente hicimos. Y eso supone un programa muy exigente, ¿no? Repensar y reconstruir la política teniendo en cuenta la barbarie, por ejemplo, es un programa que no se ha iniciado. Por eso la memoria está por hacer. Y no se ha iniciado porque, voy a dar un detalle, no se ha iniciado fundamentalmente. Ha habido algunos destellos, ha habido algunos pequeños adelantos, pero fundamentalmente no. ¿Por qué? Porque habría que construir la política sobre una base distinta de la anterior. Pero hoy la política funciona exactamente igual que antes. Digamos, la lógica política dominante en el siglo XX, en el siglo XXI, es el progreso. La política está construida sobre la idea de progreso. No, el viernes no, que fiesta. Hasta el otro lunes. Muy bien. La idea de progreso. Pues me voy hasta lunes, ¿no? Vale, sí, hasta lunes. Y el progreso, decían estos pensadores de finales de la Segunda Guerra Mundial, progreso y fascismo coinciden. Es una afirmación muy seria, pero ellos sabían muy bien de qué hablaban. Progreso y fascismo coinciden. Y el progreso sigue siendo, digo, la lógica de la política del presente. No hay un político que se precie que no venda, digamos, su producto como progresista. Pero ¿en qué coinciden el progreso y el fascismo? Coinciden en esto, en que en la naturalidad con la que tanto el progreso como el fascismo están capaces de sacrificar a una parte de la sociedad para conseguir el objetivo. Eso es el progreso. Y eso es fascismo.
Eso no significa que haya que volver a la época del candil. No, se trata de entender que hay dos maneras de entender el progreso. El progreso puede estar en función de la humanidad, y está muy bien, ¿no? O la humanidad al servicio del progreso. Fijaros, por ejemplo, en las vacunas, de las que tanto hablamos ahora. ¿Qué vacunas se fomentan? Aquellas que pueden ser pagadas. Y por eso ha habido tanto interés en las vacunas contra el virus, con la COVID-19, ¿no? Porque afecta a países ricos, fundamentalmente, también a países ricos que pueden pagarlas. Pero las vacunas de enfermedades de pobres ahí siguen pendientes. Los laboratorios farmacéuticos tienen, digamos, fomentan el progreso en función del negocio. Eso es un ejemplo de lo que, de esta forma de entender el progreso en función de la humanidad o la humanidad en función del progreso. Y seguimos en esas. Entonces, tomarse en serio la memoria, es a lo que voy, de las víctimas, es construir la historia de forma que las víctimas no se reproduzcan, que las víctimas no vuelvan a ser el soporte del bienestar de la mayoría. Pero pasa lo mismo con la ética. Seguimos practicando o seguimos, digamos, enredados en un tipo de ética que es fundamentalmente la misma que llevó al desastre en el siglo pasado. Y es la ética de la buena conciencia. Pensamos que ser buenos, de eso se trata en la ética, ¿no? De reglas morales que nos permitan ser buenos. Pensamos que ser bueno consiste en tener buena conciencia. Hoy, en el mejor de los casos, identificamos ética con honestidad, con mirarse al espejo, decimos, sin avergonzarse, tener buena conciencia, ser fieles a la conciencia. Pero eso es muy peligroso, aunque parezca extraño. Eso puede ser muy peligroso porque buena conciencia tenían los nazis. Se dice que muchos dirigentes nazis eran capaces de leer por la mañana a Rilke, que es un poeta divino, de ejecutar su trabajo asesino durante el día, las horas de trabajo, y luego tocar en el piano a Schubert o a Mozart. Tenían buena conciencia. Y decía uno de los autores más entrañables de toda esa época, Primo Levi, ¿no? Decía Primo Levi, había que dejar la ética de la buena conciencia colgada a la entrada del campo de exterminio. Pero entonces hay que preguntarse qué significaría una nueva ética que tuviera en cuenta la barbarie para evitar que la ética no contribuyera a su repetición. Pues sería pensar la ética de otra manera. Y la forma en que habría que plantearse la ética tendría que tener mucho que ver con el título que este Primo Levi dio a su libro de memorias. El título, Si esto es un hombre. Si esto es un hombre. Esto él se refería a ellos, a esos deportados que vivían como animales. Él nos pregunta si nosotros, los que no estábamos allí y les vemos, si les viéramos, ¿qué diríamos a la vista de lo que eran? ¿Estos son acaso hombres o son animales? Y no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Mirad, cuando el ejército británico liberó a los supervivientes del último campo de exterminio en Bergen-Belsen, en Alemania, quedaron despavoridos porque vieron allí a seres animalizados, ¿no? Y ellos les trataron al principio con mucho respeto. Les limpiaron, les dieron comida, les cuidaron, pero veían que no reaccionaban. Los supervivientes
pues se comportaban como animales, robaban la comida, por ejemplo, defecaban en cualquier sitio en vez de ir al váter, utilizaban los cadáveres de los compañeros para montar una mesa. Hacían cosas tan extrañas que al cabo de un tiempo los propios británicos llegaron a la misma conclusión que los alemanes: estos son animales, estos no son hombres. La ética consiste en asumir en hacernos cargo de esos seres maltratados por la historia y que nos preguntan si son hombres. La nueva ética consiste en hacerse cargo, digamos, de las víctimas y de los deshumanizados, porque es la condición para que nosotros mismos alcancemos la humanidad. Este sería el hilo que nos llevaría a una nueva concepción de la ética, y podríamos seguir así con el derecho. El derecho no puede seguir siendo el mismo. Tenemos que pasar de un derecho para el que hacer justicia consiste en castigar al culpable, a un derecho en el que hacer justicia signifique asumir, digamos, los daños de las víctimas, reparar los daños de las víctimas. Es un enfoque totalmente diferente y al que se aproximan nuevas concepciones del derecho que llamamos restaurativo, pero que está muy en sus inicios. Esto para decir que el programa del deber de memoria, que no consiste, como digo, en tanto en acordarse de las víctimas el día 27 de enero de cada año, que es el día de la memoria de las víctimas del Holocausto, cuanto un desafío a los políticos, a los intelectuales, a los científicos y al hombre normal decididamente de optar por un tipo de historia que no sea repetición del pasado. Es decir, un tipo de historia que no se construya sobre víctimas. Y eso es el deber de memoria, digamos que sería como el punto de llegada de una reflexión sobre la memoria. Pero todavía tengo 5 minutos, ¿no? Y quería decir algo sobre la memoria histórica en España. Vamos a ver. Tengo poco tiempo, por lo menos esto. Tienes un rato, Reyes, tienes un rato. Tengo un rato. La transición se hizo bajo el signo del olvido, seguramente porque las circunstancias no permitían otra cosa. Yo en eso sí soy comprensivo. Luego vinieron años en los que pudimos tomarnos en serio la memoria y no lo hicimos. Y es verdad que la ley de 2007 en tiempos de Zapatero sobre la memoria histórica es un gran cambio, supone un gran cambio. Es significativo que llamemos a esa ley de la memoria histórica cuando no lo es. Esa ley tiene un título muy modesto. El título de esa ley es Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil. Bien, es una ley para, digamos, ayudar a algunos colectivos damnificados por la Guerra Civil, pero que la opinión pública acabó llamándolo Ley de la Memoria Histórica, porque quería que fuera más que eso. No quería solo que fuera una ley que atendiera a algunos colectivos que habían quedado desatendidos por otras leyes anteriores, sino que fuera una ley de la memoria histórica. Es una ley, como digo, que tiene aspectos muy positivos,
pero tiene grandes insuficiencias. Por ejemplo, no declara ilegales las sentencias de aquellos juicios sumarísimos hechos sin ninguna garantía procesal, ni tampoco asume el Estado la responsabilidad de los desaparecidos, sino que la ley prevé unos fondos que, como decía Rajoy, se quedaron sin un solo euro, para que las familias, por su cuenta, iniciaran todos los trámites de ubicación y de los desaparecidos. Entonces, bueno, ahora se está hablando de una nueva ley, y lo que quisiera era transmitiros mi preocupación por lo que está ocurriendo. Después de la ley de Zapatero ha habido varias leyes en distintas comunidades autónomas, sobre todo gobernadas por la izquierda, leyes de memoria histórica que han dado un paso más allá de Zapatero. Pero son leyes que podríamos llamar más bien que de memoria histórica, de justicia histórica, que no es lo mismo. No es lo mismo la justicia que la memoria en este asunto. Ahora se está preparando una ley que se llama Ley de Memoria Democrática y me parece también peligroso esa denominación. ¿Por qué? O discutible al menos. Digo, una ley de memoria histórica es algo más que una ley de justicia histórica, porque la justicia es justicia. Una ley de justicia lo que quiere es reparar daños, y es muy legítimo, una ley de justicia histórica, pero una ley de memoria histórica lo que busca sobre todo es el nunca más. Es superar el pasado. Es no solamente, y por tanto, la ley de memoria histórica mira sobre todo al futuro, teniendo en cuenta el pasado, pero no se queda en el pasado. Y este problema también, digamos, de desvío óptico, lo tiene también esta nueva ley de memoria democrática. Así se llama también la Dirección General existente, Memoria Democrática. ¿Y por qué me parece discutible lo de memoria democrática? Porque parecería que está orientada a la memoria republicana, a la memoria de las víctimas republicanas. Y eso va en contra del concepto de memoria de las víctimas, porque las víctimas no tienen ideología, aunque la tengan. Y me explico. Para ser víctima es indiferente lo que piense la víctima y lo que piense el victimario. Para el concepto de víctima, lo importante es el hecho de una violencia inmerecida aplicada a un sujeto inocente. Y eso puede ocurrir en cualquier campo y bajo cualquier ideología. Por eso, si se dice que es una ley de memoria democrática, parece que solo se va a interesar por la memoria de víctimas democráticas. Pero el concepto de víctima trasciende la democracia. Puede haber víctimas perfectamente como las hubo en el campo fascista, por gente, y las víctimas que podían ser perfectamente no democráticas, pero que eran víctimas. Y esas merecen memoria, porque es la única condición de que el futuro se construya de una manera diferente. No sé si me estoy explicando. Me parece que hay que poner el acento en la víctima y no en la ideología. Porque si ponemos el acento en la víctima, entonces lo que estamos poniendo el acento es en pensar una forma de hacer política sin violencia.
allende cualquier forma de violencia. Y como digo, las víctimas las hubo en todos los campos. Tan víctima era una monjita de clausura asesinada porque era monja, como el maestro republicano asesinado por ser un buen maestro republicano. Tan víctima es una como es otra. Entonces, una ley de memoria debería atender a ambas porque es la condición de que pensemos el futuro de otra manera. Y, digamos, he puesto el ejemplo de la monja de clausura, pero puede valer perfectamente igual para el comunista estalinista, tampoco demócrata como la monja posiblemente, por muy antifascista que fuera, pero que fue víctima. Y conocemos tantos comunistas estalinistas, antifascistas, no demócratas, pero víctimas. Esos también merecen memoria. Y por eso digo que estamos en un punto en el que se está produciendo una peligrosa simplificación en España, porque pensamos que ha habido tal exceso de memoria fascista o franquista, digamos, las víctimas franquistas fueron tan generosamente atendidas en su tiempo, ha sido tal el olvido de las víctimas republicanas que ahora pensamos que podemos pensar el futuro solo atendiendo a las víctimas republicanas. Y eso sería un error porque va en contra del concepto fundamental de la memoria, que es el nunca más, como decía, y la forma de superar el pasado del nunca más, la forma de superar el pasado teniendo en cuenta el nunca más, no es la justicia solo, es el perdón. Es el perdón. Y aquí entramos en un tema realmente complicado porque el perdón evoca inmediatamente un concepto religioso y sin embargo hoy se ha impuesto una idea del perdón como virtud política que está resultando clave para la construcción de ese futuro no violento, de ese futuro distinto. Un perdón como virtud política significa, dice Hannah Arendt, entender la acción política no como reacción, sino como un nuevo comienzo. Ese es el concepto político de perdón. Entender la acción política no como reacción a un pasado, no como resentimiento, por tanto, no como reacción, sino como un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, no sé, esa ruptura de la acción respecto a la reacción, eso es lo que es donde se sitúa el nuevo concepto de perdón político. Entonces, si no introducimos y con esto acabo, si no introducimos en las leyes de memoria histórica este concepto de nunca más, de nuevo comienzo, pues de alguna manera habremos traicionado la significación de las víctimas. Reyes, si te Muchas parece, gracias. digo Sí, Reyes, aquí si te acabo. parece, Sí. como te tienes que marchar, es que Reyes ha dicho al principio que se tiene que marchar el cuarto. Ha sido espléndido, Reyes. Yo he tomado apuntes y desde luego nos has dejado una reflexión impresionante. Yo quiero daros la palabra a los que queréis intervenir para que hagáis algunas preguntas. Lo vamos a hacer todo seguido para que dé tiempo luego a Reyes a contestar, porque desde luego nos has dejado para estar una hora o más dialogando sobre lo que nos has dicho. Muchas gracias, ha sido muy rico. Muchas gracias, Aurora. Bueno, tenéis la palabra. Levantad la mano los que queráis y
y os lo voy dando. ¿Qué os parece? Antonio Calvete, tengo. ¿Alguien más? José Oñorbe, José Oñorbe. Sí. Pues Antonio Calvete, Oñorbe, José, de momento, venga, los dos. Antonio, quita el micro. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por haberme permitido estar con Reyes. Para mí es un referente desde hace muchos años. No puedo dejar de recordar un artículo tuyo, Independencia y Militancia, en el año 93. Lo tengo que recordar porque para mí fue un cambio en mi forma de entender la política y te estoy muy agradecido. Dicho esto, había un par de cosas, por resumir, porque la conferencia ha sido magnífica y daría para horas de comentario. Has dicho que nada es superior a la razón libre. Entonces yo te querría preguntar, ¿la razón libre es incompatible con la memoria? Si es así, ¿por qué? ¿Cómo ves eso? Y luego, segunda cosa y termino, también dijiste que el sufrimiento y las víctimas son el precio del progreso. A mí esto me ha parecido impactante e importante. Y te pregunto, ¿esto es inevitable? ¿O realmente podríamos hacer algo al respecto? Muchísimas gracias por todo. José Oñorbe. José, tienes que quitar el micro. Abre el micro. Abro el micro. Ya está abierto. Bueno, Aurora, muy eficaz. Vamos a ver. Yo no acabo de estar muy convencido. Eso de que la memoria sirve para que no se repita la historia, pues yo creo que hay cosas que es bueno repetirlas y cosas que es bueno no repetirlas. Pero la memoria también nos sirve para ver lo que hemos hecho bien, ¿no? Y entonces en esa cosa lo que hay que ver es qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Yo creo que hay que reconstruir la historia en parte, o sea, porque tú dices que hay que reconstruir el arte, la ética, tal. Bueno, yo creo que hay muchas partes de ética, de historia y tal, o de arte, que son muy recuperables. Por lo tanto, la memoria no está por hacer, la memoria está hecha y lo que tenemos que hacer es recuperar lo bueno de esa memoria. Y en base a esa nueva memoria, construir una nueva política. Y eso no se ha hecho en parte, y en parte sí, o sea, porque luego, en última instancia, acaban siendo los que mandan los de siempre. Claro, tú hablabas de las vacunas y que las vacunas se hacen las que se pueden pagar. No nos engañemos, el Plan Marshall fue eso. El Plan Marshall fue dinero que nos dieron los americanos o que dieron los americanos para que les compráramos a ellos las cosas. No nos lo dieron de gratis. O sea, nos dieron para mejorar su industria y mejorar las historias. Entonces yo creo que en eso, bueno, pues lo veo un poco complicado, ¿no? El intentar recomponerlo todo. Y luego, ya para cerrar, ¿no? Ley de memoria democrática. Yo creo que la democracia es que podamos hablar todos y que podamos decir todos. Con lo cual el decir que la ley de memoria democrática es solo para los que perdieron la guerra, entre comillas, pues no lo sé. O sea, puede ser para los que perdieron y la ganaron. Lo que también es cierto es que los que perdieron la guerra, la represión fue muchísimo más selecta y duró muchísimo más tiempo que la anterior, que fue mucho. Ahora, yo estoy de acuerdo que me vale lo mismo la muerte de José Antonio Primo de Rivera que la muerte de
cualquier miliciano del POUM, porque no nos engañemos, los del POUM mataron a los comunistas, o sea, que en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es intentar recuperar todo lo que se ha perdido, ¿no? Y a mí lo de poner ley de memoria democrática, pues no me parece mal, porque no encuentro, si no, ¿cómo lo llamaría? ¿Solo ley de memoria? No lo sé, no acabo de verlo. Me ha parecido un poco complicado todo, pero bueno, también es que yo de esto nunca he reflexionado mucho sobre ello. Gracias. ¿Alguna pregunta más antes de que conteste Reyes? Carmen o Paco. Vamos a ver, yo entiendo que la memoria histórica, democrática o como la queramos denominar, por lo menos tiene que equilibrar la historia que durante 40 años nos contó el franquismo, que fue totalmente al revés de lo que había ocurrido. Los que defendían el orden establecido democráticamente eran condenados por auxilio a la rebelión. Es decir, hay una historia, una intrahistoria en España que no se contó nunca de verdad. Bueno, sí, hemos ido viendo historiadores modernos que han ido deslindando cosas, sabemos mucho de lo que pasó y parece que no lo sabremos nunca porque está oculto en las carreteras. Pero yo creo que como mínimo para equilibrar la historia que nos contaron mal y al revés durante tantos años, hay una parte que tendría que ser aclarada con arreglo a la verdad, nada más. Fidel. Fidel, abre el micro, Fidel. Sí, perdón. Vale. Muchísimas gracias, Reyes, porque me parece que nos has hablado como para que pensemos durante mucho tiempo, pero no solamente nosotros, me gustaría que fuese un pensamiento mucho más abierto. Yo quería solamente decir que en algún momento me gustaría que nos hablases del tema del problema, diríamos, más próximo con relación a ETA en España, y eso vinculado al tema del perdón, que simplemente has iniciado, pero que a mí me gustaría oír o escucharte con atención en torno a ese tema en algún otro momento. Y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis antes de que Reyes? Pues Reyes, parece ser que te queremos oír más. Venga, Vale, Reyes. muchas gracias. Vamos a ver. Empiezo por la intervención de Antonio Calvetti, ¿no? Yo decía sí que la modernidad es amnésica porque entiende de una manera muy especial el concepto de razón libre. La modernidad descubre la libertad y lo que llamamos la ilustración es ese descubrimiento de que el ser humano es un ser autónomo y soberano y que es responsable de las reglas políticas, morales o estéticas y que tiene que ser el producto de esa racionalidad humana compartida y que no tiene por qué, digamos, reconocer la autoridad de nada extraño a esa razón libre. Es así la modernidad. La modernidad tiene unos textos durísimos contra la memoria porque entiende que la memoria sería una autoridad que limitara la libertad. A mí me parece muy discutible y de luego no lo comparto. Yo creo que valoro, lógicamente, el espíritu ilustrado, porque me parece una conquista extraordinaria, pero yo creo que el hombre cuando nace con una herencia. Es decir, el hecho de nacer en Madrid o de nacer en Honduras no es indiferente. El que nace aquí nace con una herencia y tiene que asumirla. Y por tanto, de alguna manera, no puede hacer lo que su
razón le diga libremente, independiente de las circunstancias, sino que tiene que tener en cuenta esa circunstancia porque lo que él se va a encontrar, el contexto en el que se va a encontrar naciendo en Madrid, es un contexto distinto del que nazca en Honduras, pero históricamente los dos contextos han tenido una relación. Se han conformado de manera diferente a través de una historia que ha tenido muchos puntos de encuentro. Y por eso me parece que la memoria limita de alguna manera la razón libre, pero la enriquece también, ¿no? El concepto de deuda y de duelo no son, yo siempre relaciono con la razón libre, no empobrece a la razón, sino que la enriquece, ¿no? Luego me planteabas por las víctimas del progreso, si es inevitable esa historia. No es inevitable porque el progreso es una construcción histórica, es decir, el progreso tiene fecha y tiene una historia, y es el resultado de la acción humana. Es decir, no es un destino, no es una imposición de la naturaleza. Ha habido concepciones de la historia y la humanidad durante mucho tiempo no se ha construido sobre el concepto de progreso, tal como lo entendemos hoy. Entonces, cabe una alternativa efectivamente al concepto de progreso y yo creo que la palanca alternativa, es decir, la forma de pensar una política alternativa a la del progreso, es la memoria. Hasta ahora, pensábamos que la alternativa a la política existente tendría que pensarse en forma de utopías. Y hemos descubierto que eso es un gran error. La utopía es más de lo mismo. La utopía es un embellecimiento de la situación actual. Lo que realmente puede suponer un cambio es tener en cuenta los costos del progreso. Digamos, todo lo que no ha sido realizado en el pasado, eso es lo que permite pensar el futuro de una manera que no sea más de lo mismo. Entonces, la memoria es una categoría muy potente que acaba de entrar de alguna manera en la historia. Yo creo que la reflexión potente sobre la memoria ha comenzado, como decía, a final de los años 80, cuando cae el muro de Berlín, cuando acaba la Guerra Fría. Y yo recuerdo cuando nosotros en el Instituto, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empezábamos a reflexionar sobre la importancia de la memoria, pues a principios de los años 90, era una rareza en el mundo. Y hoy, sin embargo, las universidades están inundadas de tesis, de másteres, de ensayos, de artículos sobre estos temas. Es decir, que se está caminando muy deprisa y hay aquí todo un camino que se abre, ¿no? Y la verdad es que los cambios históricos siempre empiezan en cambios ideológicos, ¿no? Y es verdad que es un proceso muy lento. Después José tiene dudas sobre la capacidad de la historia de la memoria por cambiar la historia. Eso decía Hegel. Hegel decía, la memoria es incapaz de cambiar la historia. Vamos a ver. Lo que puede cambiar la historia es la memoria entendida como deber de memoria. El concepto de deber de memoria también es una novedad, es decir, siempre hemos relacionado la memoria con memoria de las víctimas,
Y eso no cambia la historia. Eso no cambia la historia. Eso es un sentimiento compasivo muy digno, pero eso no cambia la historia porque lo que cambia la historia es el deber de memoria entendido no como ese sentimiento compasivo con las víctimas, sino esa actitud mucho más constructiva y teórica, si queréis, que es repensar, ¿no? No sentir, repensar la historia, pensar de nuevo la historia, teniendo en cuenta cómo lo hemos hecho en el pasado, para hacerlo de otra manera. Es decir, la memoria, la única memoria que puede cambiar la historia es la memoria de las víctimas, entendiendo memoria de las víctimas como la memoria de que las víctimas han sido en el pasado el precio del bienestar colectivo, ¿no? Ese reconocimiento de que las víctimas no son el precio del bienestar, sino que son una exigencia de realización, es lo que es la memoria que puede cambiar la historia. Después, hay una diferencia entre la memoria de los vencidos y la memoria de los vencedores. Vamos a ver. La memoria de los vencidos, la memoria de los vencedores está siempre presente. La memoria de los vencedores no ayuda a cambiar la historia porque ya está presente. Ya está presente. Lo que enriquecería la historia es lo que está ausente. Y lo que está ausente es precisamente la memoria de los vencidos, el mundo de los vencidos, ¿no? Entonces, claro que es importante recordar los triunfos de los vencedores, es decir, cuando llega el arte gótico y destruye y se impone, bueno es recordar el arte gótico. Y el visitar hoy las catedrales góticas, pues forma parte de la riqueza de la humanidad. El problema es cuando el arte gótico ha destruido el arte románico. Lo que, digamos, nos puede enriquecer hoy es, a los que visitan el arte gótico, es descubrir que también que hubo un arte románico destruido. Eso enriquece la mirada sobre el arte gótico. Si solo existiera lo que vence, lo que triunfa, admiraríamos el arte gótico. Pero si el arte gótico, como ha supuesto en muchos sitios, ha llevado consigo la destrucción del arte románico, se enriquece uno más admirando el arte gótico, teniendo en cuenta el arte románico que ha destruido, porque eso te da idea de que el arte gótico vencedor es bello en su construcción, pero es terrible en su destrucción. No sé si me explico. Bella es una lengua, la lengua castellana, y hacemos bien en conocerla. Es la lengua que ha triunfado a lo largo del tiempo y ha llegado hasta nosotros. Pero solo entenderemos bien la lengua castellana, solo entenderemos bien la lengua castellana si entendemos que ha destruido a otras y que se ha impuesto acallando y silenciando, por ejemplo, al árabe y al hebreo, que eran lenguas que se hablaban al tiempo que ella.
hay un gesto en Cervantes que me parece maravilloso, ¿no? Sobre esto, y es ¿os acordáis de aquella historia de Cervantes del capítulo 8? Habla de los molinos de viento, y cuando después de esa historia, él habla de una pelea de Don Quijote con el vizcaíno. En fin, se pelean y en un momento dice Cervantes: no puedo contar cómo acaba la pelea porque me falta el texto que estoy traduciendo. De repente el lector se da cuenta de que el Quijote es un libro traducido, dice Cervantes ahí. Y entonces en el capítulo 9 de esa primera parte del Quijote, dice el autor: yo tengo que contar a los lectores cómo acaba la pelea, pero para eso tengo que encontrar el texto que me sirve de base, que estoy traduciendo y que no tengo, se me ha perdido. Entonces cuenta en ese capítulo 9 que se va a Toledo, y allí hay un barrio en el que se trafica con papeles, y alguien se le acerca y le dice: le vendo esto. Y Cervantes dice: pero no entiendo esta lengua, está escrita en arábigo, tradúzcamela usted. Se lo traducen y es el final de la pelea. Es lo que cuenta el Quijote. Claro, el gesto de Cervantes ahí es inmenso. En ese momento él dice que la lengua, que el original del Quijote es un texto escrito por un moro, Cid de Hamete Benengeli, y que está escrito en arábigo. Y es un gesto enorme, digo, de Cervantes, porque en ese momento el árabe ya está prohibido en España. Felipe IV ha prohibido que se hable árabe, y todos los libros en árabe deben de haber sido destruidos. Y en ese momento Cervantes dice al lector que está celebrando esa lengua, está celebrando su libro, le dice: si queréis entender lo que es este libro, tenéis que tener en cuenta precisamente una lengua proscrita que le sirve de base. Es un reconocimiento de que la lengua que habla está acallando a otras, y en ese momento esa lengua que él habla y en la que él escribe se hace grande, porque asume su responsabilidad histórica. Entonces, esto es la relación entre la memoria de los vencidos y la de los vencedores. Para entender la lengua de los vencedores hay que tener en cuenta las lenguas acalladas. Para tener en cuenta la herencia, la memoria del triunfo, hay que tener en cuenta precisamente la memoria de los derrotados, porque eso es lo que da medida del triunfo, ¿no? Y sobre la memoria democrática, ¿qué otro nombre? Pues caben muchos nombres. A mí es que memoria democrática parece... es equívoca. Es equívoca porque si lo que se quiere decir es memorias que contribuyan a la construcción de la democracia, a una democracia mejor, de acuerdo. Pero si lo que se está diciendo es: nos vamos a ocupar de la memoria de los demócratas, de las víctimas democráticas, ahí se está pervirtiendo el concepto de memoria. Entonces, que lo llamen como lo llamen, que lo llamen de otra manera, pero que no mezclen entonces la memoria con ese concepto selectivo del pasado, porque eso es una traición al sentido moral de la memoria. Entonces, se puede llamar memoria histórica o se puede llamar memoria de las víctimas. Perfectamente, una ley de memoria de las víctimas de la guerra civil, de las víctimas de la República, o de las víctimas, sencillamente memoria de las víctimas. Lo que no me parece apropiado es el nombre de memoria democrática. Luego he escrito, me pasa lo que a Rajoy, que he escrito algo que no entiendo mi letra, y luego sí, una consideración que hacías de que, digamos, la memoria franquista ya está suficientemente reconocida y que hay un déficit de memoria democrática. Es verdad, de memoria republicana. Eso es verdad. Y entonces
por eso es importante, era importante la ley, por ejemplo, de Zapatero, que no era una ley de memoria histórica, sino de reparación de colectivos que no han sido debidamente atendidos por la legislación española. Pero lo que yo creo que tenemos un problema de reflexión en España es sobre la República. Yo creo que vamos a ver, Américo Castro, que no es un personaje sospechoso, que no es un personaje sospechoso, decía que se negaba, por ejemplo, a la idea de las dos Españas. Está totalmente en contra de esa idea, ¿no? De la España que bosteza y de la España que trabaja, que decía Américo Castro, que decía Machado, y estaba en contra porque él estudia el comportamiento de las masas durante la Guerra Civil y durante la República, y piensa que hay unos patrones muy parecidos. Claro, la desgraciada suerte que ha tenido la República ha llevado, yo creo, a una lectura un poco idealizada de la República. Y ahí nos falta, yo creo, un tratamiento mucho más sobrio y crítico respecto a la República. Olvidamos, por ejemplo, que Américo Castro, que fue embajador de la República Española en Berlín en los primeros años, salvó la vida porque la cocinera le avisó de que no volviera a casa después del golpe franquista, porque le estaban esperando los suyos. Algo parecido le pasó a Ortega y Gasset. Estuvo a punto de ser asesinado por los propios republicanos. Es decir, todo esto para decir que no solamente hubo exilio por parte franquista, sino hubo exilio también por parte republicana, y al exilio fueron exiliados republicanos, pero que eran eminentes republicanos, y a eso a veces lo olvidamos. Entonces, todo esto para decir que hay mucho por hacer todavía en la historia de España, pero lo importante es tener en cuenta la mirada de la memoria. La mirada de la memoria no es solamente la mirada de que quiere dejar las cosas claras, ¿no? Sino es la mirada de quien quiere superarlas, digamos. La memoria entra en la cultura no como una forma más de historia, sino con la voluntad de superarla, ¿no? Y esto es lo que yo creo que todavía no hemos captado de la memoria, ¿no? Esta voluntad de superarla. Y después, a Fidel, yo estoy dispuesto, encantado de venir un día y hablar de las víctimas de ETA. Es un asunto en el que estoy muy implicado. Formé parte de aquel seminario que se hizo en Anclares de Oca con ex-etarras, ¿no? Y he seguido todo el proceso muy de cerca y me interesa mucho, ¿no? Entonces, yo encantado, ¿no? de venir un día a hablar sobre el tema de cómo está evolucionando el conflicto vasco y qué significa allí ahora Además, se está preparando una película ahora sobre Machabel Lassa, ¿no? La viuda de aquel un socialista, era delegado del gobierno en Guipúzcoa, Jáuregui, y el tema se va a poner sobre la mesa, el tema digamos, del perdón y de la reconciliación o el duelo, ¿no? Como lo llamemos en el País Vasco. Pues gracias.
pues te estaríamos oyendo muchísimo más, pero creo que te tienes que marchar, ¿no? Sí, yo me tengo que Nos marchar has dejado ahora, sí. una reflexión y te tomamos la palabra. O sea que dentro de poco te invitaremos para Encantado. hablar sobre la reconciliación en el País Vasco. Muchísimas gracias, Reyes. Nos ha gustado Vosotros. muchísimo. Nos has dejado una reflexión. Yo ya lo conocía, por eso te decía y os decía a todos que este libro de la herencia del olvido, que es el Premio Nacional de Ensayo, fue el que a mí me despertó el interés por la memoria, que desde luego cada vez que te oigo es un concepto complicado, complejo, que hace falta repensarlo porque es muy novedoso. Ese concepto de la memoria como que el nunca más. No es fácil reconsiderarlo. Muchísimas gracias, Reyes. A vosotros. Y ahora, Muchas si gracias queréis, a todos. nos quedamos un rato Gracias. más Gracias, nosotros. maestro. Muchas gracias. Gracias, Reyes. A vosotros. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a vosotros y nada, pues hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Que no ha llegado tu nieto, te puedes quedar un rato hasta que llegue. No, no, sí, ya, le estoy oyendo en la puerta. Los nietos tienen preferencia. Pues yo no sé si vos y si el resto queréis decir algo más Hombre, o yo ya quiero nos ver- despedimos. A mí me ha parecido muy interesante. Yo he cogido bastantes notas y estoy dispuesta a hacer un resumen, incluso ¿Ah, sí? pasárselo a Reyes y si os parece se puede publicar. ¿Os Sí. parece? Muy bien, me parece muy Sí, bien. muy bien. Lo podemos Haré un poner resumen, en pero el se lo Facebook. pasaré a Reyes para que vea si es correcto y lo podemos publicar o en la revista o hacerlo llegar a todos. En el En boletín. el boletín. En el boletín. Podía ser. A mí me parece que si Bernardo lo ha grabado, que sería muy bueno que lo colgara del Facebook, porque ha sido una exposición magistral. Sí, no estaría mal que os dierais También. algún título, como ese que tú has dicho que es Premio Nacional de Ensayo, o algún otro que os parezca más interesante para profundizar en el tema. Si os parece, yo os estaría puedo mal. mandar el Como blog, cuando hacemos los... el blog del blog de Reyes Mate, que es muy interesante. Yo me he metido y desde luego tiene las publicaciones. Él escribe, generalmente lo publica el Norte de Castilla casi mensualmente y en el periódico de Cataluña también. El País lo saca de más tarde en tarde. Os puedo meter el blog y desde luego si le queréis oír, habla sobre filosofía, los clásicos de filosofía en la aventura del saber. Os puedo mandar a todos y a Belina que lo mande, si os parece, o se publica en el boletín. Pero a mí, Aurora, me parece muy importante que puedas hacer el resumen cuanto antes porque tenemos ya elaborando un próximo boletín y sería importante poderlo publicar y además también colgarlo en el Facebook. O sea que... Yo lo hago inmediatamente, se lo paso a Reyes para que dé el visto bueno y os lo mando, si os parece. Inmediatamente. Pues muchas gracias. Muy bien. Oye, aprovecho para contaros una historia de ahora mismo. Estamos hablando de historia, pero esta es de ahora mismo. Pablo Iglesias abandona el gobierno para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Sí. Hostia. ¡Madre mía! Joder. ¡Madre mía, qué golpe! Oye, Bueno. pero eso es verdad. ¿Es verdad? ¿O es ¿Es un bulo? verdad? Acaba de Pero- decirlo ahora mismo. No quiere decir que se aparten del gobierno, sino que Eso es un no parar. Sí, sí. él que sale- Que ya lo tiraron a los tres de Podemos. ¡Qué tremendo! ¡Ay, madre mía! Bueno. Esto es, Más que esto no es- paramos, ¿eh? No paramos. A mí me va a dar algo. Sí, Madre pero mía. eso tiene poco que ver con la memoria. Madre ¿Con la mía. memoria A ver, con cuál? ¿Con la próxima o la remota? Porque, Con Con ninguna. el nunca más, a ver, el nunca a ver, más. A ver, yo Nada que ver quiero con la que lo memoria de la que detalle. hemos estado hablando. Por favor, detalla bien la cosa porque yo no lo he asumido. Repite, por favor. Repite. Es decir, ¿Qué es lo que has Presenta oído? Pablo Iglesias. No, no, lo he publicado ya. No me lo puedo creer. Está en el diario. En La Vanguardia. A ver si Lo han publicado en La Vanguardia. A ver, pero ¿qué es lo que han dicho? Que se va, sale del gobierno como Sale del gobierno vicepresidente para, y se va a la sale del comunidad. gobierno para presentarse por Madrid, parece una locura. la comunidad.
Yolanda Díaz. Bueno, probablemente es que es la única manera que tienes de sacar a algún diputado en Madrid. A ver, que lo lea, que lea otra vez. Leo. No, Léelo pero bien. ya Rosa Blanca. Uy, 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 no, Está claro. Vamos a ver, os cuento, Loles acaba de mandar un chat diciendo Sí. que se alegra de vernos, pero que se ha tenido que marchar. Hemos estado 28 personas, también os quiero decir. En este momento quedamos solamente 17. Y algunos están yendo diciendo que adiós, que muy bien todo. Pues No, bueno, hemos ido algunos más porque en 28 en varias máximo. ocasiones son 2 personas por cada... Claro, Sí. en algunos casos somos Luego 2. 30 y alguno. Hay 4 Pero- parejas al menos. 3. 4. Muchísimas gracias, Aurora, muchísimas gracias, Carmina, porque ha estado muy Fidel. interesante y la verdad es que ha sido muy, muy Ellos, aleccionador. Y Fidel, 2, Yo creo que ha sido 3. muy... Es que Reyes siempre lo hace muy bien. Ha Muy sido muy bien. interesante. Siempre. Ah, ya. Y a los que habéis Ya. intervenido también. ha sido un lujo. A José, a Antonio y a Fidel. Muy bien. Bueno, hasta otro rato. Gracias. Buena Gracias. primavera. Vamos a Adiós a todos. Me encanta veros a Hasta todos. el, estáis estupendos. hasta el 15 de abril, que tenemos con José María Rivera. Exactamente, el 15 de abril. ¿Vale? Muy bien. Vale. Venga, un Que os beso. cuidéis Luego. mucho. Adiós. Que vacunen a todos. Eso. Gracias, Aurora. Gracias Si tienes a todos. influencia, Un beso. díselo. Que nos vacunen. A mí todavía no. Cuidado con las influencias, que luego salimos en la prensa. Ya. No saltéis las listas. Y los listos. Hay mucho listo. Mucho Sí. listillo. José, ten mucho cuidado a ver si Freire te cuela. Bueno, no me colará. Pero de todas maneras, para ser malo, yo diré que me ha parecido un poco farragoso, Reyes. Es Yo que no tú- le había... Y me ha parecido que se va un poco, es un poco diletante, que va para un lado y para otro.